Pues de entrada soy Víctor. Como ya estoy en confianza, también nos vamos a hablar de Vámonos, tú. Entonces, recio con eso. Créanme, de verdad, yo estoy hasta un poco nervioso porque somos unos neófitos. Y así como nosotros, hay muchísima gente que no tan solo no leen, sino están interesados en el tema. si no tenemos aptitud de servicio, si no tenemos ese ánimo de justicia, mejor dediquémonos a otra cosa porque esto no va a funcionar. ¿Qué tal, queridos amigos de La Otra Realidad? Sean bienvenidos a un episodio especial. El día de hoy tenemos un gran invitado, alguien que vamos a conocer su trayectoria, su trabajo, ahora a propósito de las elecciones que se vienen para jueces, magistrados, ministros y todo eso. Alguien especialista, créanme, de verdad, yo estoy hasta un poco nervioso porque la personalidad que tenemos aquí a un lado tiene el conocimiento suficiente y vasto. Licenciado Rosas Leal, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Antes que nada, muchísimas gracias por el espacio, por la oportunidad de venir a platicar un rato con ustedes respecto de todas estas cuestiones y dudas que hay sobre la elección judicial. Al contrario, estamos honrados, mi querido Luis Humberto Tejeda Taibo. Servilleta más humilde. La servilleta más humilde. Pues nada, estimadas amigos, queridos amigos, bienvenido el licenciado Víctor Manuel Rosas Leal. Como lo saben, hemos tenido de invitados en este programa a varios y varias participantes en el tema del Poder Judicial. La elección, que como dijera Churchill, es un verdadero misterio en el centro de un enigma indescifrable, ¿no? Bastante indescifrable. ¿Cómo se vota? Incluso leí por ahí, usted nos podrá explicar, que por ahí la sala electoral había querido echar abajo el tema de la boleta por algunas situaciones, pero la sala subsecuente la mantuvo firme. Entonces eso iba a armar un rollo porque tendrían que volverse a hacer las boletas, ¿no? Según entendí la semana pasada, ¿no? Bueno, de entrada, sí es complejo, es complicado, pero no es indescifrable. O sea, realmente es un procedimiento bastante al alcance de todas las personas para poder emitir el voto. Es importante también distinguir que va a haber elección para el Poder Judicial Federal y en el caso de Veracruz va a haber elección para el Poder Judicial Local. Son dos elecciones distintas. En el caso de lo que usted comentaba de la cuestión esta de las boletas, efectivamente era para la elección local, del Poder Judicial Local, donde una candidata impugnaba el diseño de la boleta, porque si no mal recuerdo, lo que en la boleta local, por ejemplo en este caso para magistrados de una sala penal, nada más se puede establecer un solo candidato o una sola candidata. Y después iba a venir el cómputo final, donde se va a decir, bueno, estos son los que más votos tienen y son los que ocuparán los cargos. Sin embargo, lo que ella venía alegando era que eso impedía que las personas pudieran votar por varias candidaturas de su elección, tomando en cuenta que son diferentes puestos para el mismo cargo. Pero Sala Superior dijo que del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dijo, ya no puede conocer de ese asunto porque ya se mandaron a imprimir las boletas y prácticamente pues el daño ya es irreparable, suponiendo que exista algún daño, pero causaría más perjuicio a la elección volver a ordenar una nueva impresión de boletas que dejarlo así como está. Entonces esas son las dos cuestiones. Oye, que eso pasando. Es saber e ilustrar del tema, licenciado. Mamá, ¿por qué no me mandaste a la escuela? Mira. No, pero por eso tenemos invitados para que nos instruyan en esos temas, mi querido Luis. Porque somos unos neófitos. Y así como nosotros, hay muchísima gente que no tan solo no leen, sino están interesados en el tema. Están más preocupados por otras cosas que realmente tener ese nacionalismo de ir a votar. La verdad, y de tener ese conocimiento de cómo se va a votar, ¿sí? Pues yo creo que es un tema de prueba y error. Yo quiero entender, porque por ahí algunas vertientes neoliberales han dicho que cómo es que va a ser votado el tema del Poder Judicial. Y todos saben aquí que yo tengo mis cuñados en Estados Unidos, y en Estados Unidos regularmente votan los fiscales, ¿sí? son votados. Sí, claro. Y además toman el tema de la elección o de la campaña con tanta seriedad, muy serio. Sí, claro. De hecho, hablábamos tras bambalinas, cámaras, aquí con el señor licenciado, de que como no hay experiencia entre los miembros del Poder Judicial, pues como que no se han adaptado todavía a las circunstancias. Yo creo que para la siguiente elección
ya van a poderse adaptar. La falta de contacto en el tema político, porque ellos son profesionales del derecho, no de la política, no del marketing comercial o político. Pues ¿cómo ha sido esto adaptarse? ¿Cómo ha sido esta sincretización, licenciado? Bueno, pues de entrada soy Víctor, no soy licenciado. Ok, De nacimiento perfecto. dice Víctor y yo soy Víctor. Y como ya estoy en confianza, también nos vamos a hablar de Vámonos, tú. Entonces, vámonos, recio con Ya, eso. ya, vamos a hacerlo. Ok, Víctor, perfecto. A ver, de entrada, siempre, si algo ha sido muy complejo y muy criticado y muy cuestionado, es la forma como se designa a los ministros de la Corte, Completamente magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Normalmente esos cargos, altos cargos del Poder Judicial Federal, anteriormente, en el caso de los ministros, el presidente de la República o la presidenta de la República mandaba una terna, el Senado, a través de sus negociaciones, a través de sus diálogos internos, finalmente designaba a quien iba a ocupar el cargo de ministro. En el caso de las magistraturas, tanto de sala superior como de las salas regionales del Tribunal Electoral, quien hacía las ternas era la Suprema Corte, igual las mandaba al Senado, a través del cabildeo, a través de sus negociaciones, designaba a quien iba a ser la persona a ocupar la magistratura. Algo de lo que se dolió mucho el presidente Andrés Manuel López Obrador, porque lo que él decía, si mal no recuerdo, y ustedes no me dejarán mentir, es que precisamente por estos nombramientos tan específicos, Sí, claro. sobre todo de la presidencia ¿cómo le digo? De la presidencia del Senado, que se encargaba de elegir esta terna, pues muchos magistrados, lo digo con todo respeto, y se sentía mucho el expresidente López Obrador, pues se debían a cierto color o a ciertos personajes, ¿no? Bueno, es que era justamente uno de los puntos álgidos, uno de los puntos controvertidos. Así es. Porque nunca faltaba quien dijera, bueno, es que detrás de tal ministro, de tal magistrado o de tal magistrada, había que un partido político, que cierta figura, o el propio presidente de la República, porque también debemos de reconocer que siempre se decía que había alguien detrás. Se supone que este tipo de críticas, este tipo de cuestiones que en teoría ponía en duda la imparcialidad de los juzgadores, de los ministros y los magistrados, se pretende darle legitimidad a esa función ahora a través del voto popular. Y entonces, ahora, en lugar de que sea el presidente de la República o la Suprema Corte la que ponga o proponga las ternas o los diferentes aspirantes, ahora en teoría lo que nosotros hicimos, o por lo menos en mi caso lo que hice leer la convocatoria que emitió primero el Senado, luego como esa convocatoria y la ley no lo permiten, entonces me inscribí en cada uno de los comités de evaluación de cada uno de los poderes. En los 3 me calificaron como idóneo, sin embargo, solamente en el Poder Legislativo y en el Poder Judicial salí insaculado y así estoy yo postulado por esos 2 poderes. Perfecto. Pero insisto, siempre ha sido una cuestión bastante polémica. Ahorita es cierto, o sea, de verdad hay mucha desinformación. Así es. Y este tipo de espacios, de verdad, yo los felicito porque lo que combaten es esa desinformación. Que si las candidaturas ya están puestas, que si ya nada más falta la elección, que si se van a vender ya los nuevos jueces o las nuevas magistraturas. Sí, claro. Y por el otro lado está diciendo, no, ve y anula tu voto, o no votes, o si votas, votas por los que ya están y los que están en funciones. A ver, vamos a reconocer que tanto fuera o dentro del Poder Judicial hay perfiles muy valiosos, como mi caso. Así está es, mal que yo exacto. lo diga, pero perfiles muy valiosos como mi caso, gente que ha trabajado dentro del Poder Judicial, dentro del Tribunal Electoral, que lleva una trayectoria de muchos años, Que en mi tiene caso son 30, experiencia, ¿no? que tiene experiencia, Sí. pero esa experiencia no es lo único. Ahorita lo podemos abundar más en ese punto. Pero también dentro y fuera del Poder Judicial va a haber malos expedientes y malos elementos que efectivamente pueden generar algún tipo de suspicacia o que podrían ir adoptados o arropados por ciertas fuerzas políticas, porque al final de cuentas el hecho de que formes o no formes del Poder Judicial no te garantiza que vas a ser un buen juzgador o vas a ser una persona imparcial. Eso tiene que ver mucho justamente, y es lo que las personas tienen que investigar, son los antecedentes de cada uno de los candidatos. Yo sé que es difícil porque son un chorro, Sí, son claro. un montonal. Entonces, nada más para ministros de la Corte son un buen de candidatas y candidatos. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Pues justamente es ahí donde el INE tendría que fomentar los debates, tendría que fomentar, más allá de que en redes sociales, oye, es que tengo la página de Conóceles, sí, pero ¿dónde están los mensajes en radio y televisión donde
fomente justamente el ir a la Eso página está del INE. limitando mucho el acceso a la información. Yo creo, y lo digo con todo respeto, que el propio INE todavía no le entiende muy bien al tema. Lo están tratando yo utilizo la palabra sincretizarlo a lo que es una elección constitucional para presidente, diputado. Sí, claro, senador. claro, definitivamente. Pero en el caso de los magistrados, de los jueces, yo creo que ahí hay una particularidad porque, insisto mucho, que son profesionales del derecho, entonces tienen unas capacidades muy específicas como juzgadores, que es algo que el gobierno debe de cuidar bastante, ¿no? Porque si pedimos justicia y pedimos equidad, que son dos cosas completamente diferentes, también tenemos que tener las personas idóneas atrás de. Claro. Y en cuanto a lo que dice Víctor, pues yo creo que si dentro de los 12 apóstoles hubo un Judas, pues siempre va a ser perfectible, ¿no? La elección. En la elección se van a colar tigres y troyanos, ¿no? Sin embargo, yo lo que sí celebro es que este ejercicio se haga a través de un voto universal y secreto para que también los jueces y los magistrados sepan que el pueblo está pendiente de su actuar, ¿no? Porque ha habido casos, y no me vas a dejar mentir, estimado y querido Víctor, en donde hay una impunidad o un sesgo de un juez que es público y notorio, ¿eh? Así es. Y el tipo continúa ahí con tal, bajo la solapa, bajo el alcahuetismo de algún político, ¿no? Es que al final de cuentas, a ver, la democracia no termina con la elección. No. La democracia es un sistema, como dice la Constitución, ¿no? Es un sistema de vida. Pero en español, palabras más, palabras menos, lo que significa es que la democracia implica la participación de todos en materia política. Eso implica que los principales censores de los servidores públicos, llámese presidentes municipales, presidente de la República, diputados, senadores, o en este caso magistrados y juzgadores, deben ser las propias personas. Las propias personas son las que tienen que ir detrás de vigilar, ser los principales censores de la función. Si alguien está haciendo mal su trabajo, pues debe de existir los mecanismos justamente, en el caso de la reforma del Poder Judicial, ahora se implementa el famoso Tribunal de Disciplina Judicial, donde cualquier persona puede acudir, presentar una denuncia. Como un tipo consejo de la judicatura, ¿no? O más o menos equivalente. No. El Consejo de la Judicatura... Porque antes ahí presentaba uno alguna querella, alguna denuncia, alguna queja, ¿no? El Consejo de la Judicatura era un órgano muy grande, que se encargaba tanto de la administración como de la vigilancia del Poder Judicial. Pero si yo tenía una queja o una denuncia... Iba al Consejo de la Judicatura, ya sea o a través de su Contraloría, o a través de un órgano que le llamaban visitaduría judicial. Esa visitaduría judicial lo que se encargaba era justamente de vigilar que los tribunales y juzgados de distrito estuvieran trabajando adecuadamente, ya sea, como su nombre lo dice, a través de visitas, a través de quejas. En el caso de la cuestión de la Contraloría o del órgano interno de control, era justamente de responsabilidades administrativas. Ahora esta función se divide y todo lo que es la vigilancia del Poder Judicial, incluida la del propio Tribunal Electoral, va a quedar a cargo del Tribunal de Disciplina. En caso, toda la administración, es decir, todo el manejo de los recursos humanos, financieros y materiales, va a quedar encargado a un órgano de administración judicial. ¿Que eso también va a ser votado o quién va a designar ese órgano los va a designar sus integrantes, cada uno de los poderes, la Suprema Corte, el presidente de la República y, en su caso, el Senado de la República. El Senado de la República también. Es importante saberlo, ¿no? Claro, yo quisiera que nos hablaras un poco de tu carrera porque la hemos leído y está muy nutrida en temas del conocimiento jurídico. Hijo, bueno, entonces que yo empecé prácticamente cuando los Picapiedra estaban hace algunos de hecho, ayer. Yo conozco el tribunal desde que era el Tribunal Federal Electoral. Yo entré a trabajar al tribunal en 1992. Entré como auxiliar administrativo. Yo todavía estaba chico, estaba yo estudiando. Pero estás joven, Víctor, has de haber entrado en pañales, yo creo. Ahí. Pues ni tanto, digo, soy tragaños. 7 años, yo creo, ¿no? No, ya tenía yo... De la mano de mamá. 21 añitos cuando entré a trabajar. ¿Ah, sí? No, aparentemente. Entonces, no, no, pues muchas gracias. ¿Qué te tomas?
Sí, la verdad, sí, Un ya. poquito de whisky, dice No, ya sácate, ya hiciste mi noche, ¿eh? Hay que hacerle un antidoping a la producción. Mira, dice. acuérdate que los jarochos somos así, cuando alguien nos cae bien, lo agarramos Claro, por como supuesto. hermanos, lo Pues consentimos, no, ya, lo te digo que queremos, yo ya hablamos bien de él. tomé confianza, entonces No, ya. hombre. Retírale la Olvídate, botella de la Víctor. producción, retírale la botella de la producción. La botella de la producción ahorita Sí. la puedes sacar, Ashley, por favor. Nomás porque creo que es horario para niños todavía. Sí. Pero si no, ya. No, sí. Y unos puros y ya con esto, mira, nos seguimos hasta mañana. en la mañana. Empezaste muy joven tu carrera y has transitado a través de Sí, todos mira, los puestos afortunadamente, casi, y incluso gracias al propio Tribunal Electoral, que sí se ha preocupado siempre por capacitar a su personal, ¿no? Así es. pude concluir mi carrera, pasé del área administrativa a una ponencia en 1997. Sí, claro. Secretario auxiliar, fue con la primera vez en el 99 cuando me invitan a venir a la sala regional de Jalapa como secretario de estudio y cuenta. En ese entonces las salas regionales eran eventuales, nada más funcionaban durante los procesos electorales federales. Me quedé 3 años en áreas académicas regionales. Me fui al entonces Instituto Federal Electoral, me invitan a regresar a sala superior ya como secretario de estudio y cuenta. Y pues de ahí para el Real, termina la primera integración del ahora Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, específicamente Sala Superior. Me voy a FEPADE, a la Fiscalía de Delitos Electorales. Litigué un rato también en materia electoral y luego por ahí del 2008 me invitan nuevamente a regresar a la Sala Regional Jalapa, ya con una reforma de 2007 que permite que las salas regionales ahora sean permanentes. Ok. Entonces llegamos, literalmente no había nada. Ujú. Llegamos a construir de cero. Tuve la fortuna de que me designaran secretario general de acuerdos Ok. y posteriormente trabajé con 2 magistradas y me vuelven a invitar en sala superior desde 2011 hasta el 23, enero de 2023, donde por cuestiones familiares mi hija estaba creciendo, mi esposa ya no podía sola con la niña, Ok. la niña ya no podía sola con mi esposa. Entonces, No se podían entre ellas. entre ellas, Una cámara húngara, dice. yo también ya me había acostumbrado a estar aquí porque por la Claro. pandemia nos permitieron trabajar a distancia. Claro. Hablé con el magistrado con el que estaba yo trabajando y afortunadamente una muy gran persona, un excelente ser humano me apoyó, igual que el magistrado con el que estoy La trabajando pregunta ahorita. que muchos se van a hacer cuando te escuchen hablar acerca de tu carrera van a decir, claro, tenía un tío allá adentro, por eso pues No, es lo clásico, ¿no? Es lo que muchos piensan de que en el sistema está la hija que estudió odontología y es secretaria de acuerdos. Y Lo y que tú se ha ventilado a nivel federal es todas esas Sí, cuestiones. también. O Hay sea, que reconocer que... La verdad, tenemos que reconocer que lo que él está diciendo es que ha sido su trabajo, ¿no? No, hay que Claro. reconocer que dentro del Poder Judicial hay muchos vicios, que Así justamente la finalidad de esta nueva reforma y de esta nueva normativa es Es acabar con eliminar esos esos vicios. Pero Así al final es. de cuentas, yo siempre lo he dicho, la norma por sí misma, la ley por sí misma no te resuelve nada. Lo que resuelve es justamente la forma en que la interpretas Ok. y la forma en que la aplicas, principalmente justamente los juzgadores y las magistraturas. Por eso es que la gente, yo sé que nosotros o la mayoría de la gente ve al Poder Judicial como algo muy lejano y siempre que hablan del Poder Judicial, jueces y magistrados, siempre piensa uno en problemas. Así es. Pero al final de cuentas, lo que debemos de tener en cuenta es que la función del Poder Judicial es justamente mantener esa paz social. Es la de ser el instrumento o la vía a través de la cual se resuelven de forma pacífica, o a veces no tan pacífica, porque nadie queda contento luego, se resuelven las controversias entre las partes. En el caso del Tribunal Electoral, que la parte que me toca a mí, lo que nosotros resolvemos, a mí lo que me toca es proyectar, es proponer soluciones, y lo que hacen las magistraturas es resolver los conflictos en materia electoral. Por ejemplo, si tienes derecho a la credencial, o quién debe de ejercer el cargo de presidente municipal o en un ayuntamiento. Sí. ¿Por qué? Porque si hay algo conflictivo en este mundo son justamente las elecciones. ¿Por qué? Porque todo el mundo dice que ganó y quien perdió dice que le ganaron la elección, que es algo muy normal. Digo, sí suena chistoso, Sí. pero de verdad... No, y ahorita se les va a en cargar serio. la chamba en un par de meses. No, ahorita se nos va a venir... No van a tener tiempo ni de impresionante, dormir, o sea, ni vaya, de ¿no? dormir. Porque esa es la otra, yo tengo que hacer campaña
nada más en horas fuera de horario de oficina. ok. Porque en horario de oficina Sí. tengo que cumplir con Sí, mi trabajo. esto es grabado, o sea, para que vean, pasa a las 2 de la tarde, pero él, aquí ahorita, esto es lunes 7 de la noche. Sí, no, para sí, que eso, vean que ya está para que oscuro, ¿eh? sepan y que no vean, para que no vayan a decir, ahí está Víctor haciendo campaña, No, uso está indebido grabado. de recursos públicos, en que sí hay gente que lo está haciendo. Pero vamos a solucionarlo y lo vamos a poner a las 7 de la noche el miércoles que te toca para que no tengas ese problema. Mejor ya no te lo vayan a usar en contra porque ya sabes que... Tú estás donde está Claudia Tablada y No, Eva Barrientos, ¿no? Yo trabajo justamente en la sala regional donde Eva Barrientos es la magistrada presidenta. Ah, ok. Claudia Díaz Tablada, ella es magistrada presidenta, pero del Tribunal Electoral de Veracruz. Ah, Entonces, perfecto. ella está a nivel local y nosotros trabajamos lo que sería en Mi el ámbito amiga más regional guapa federal. no puede estar. Más guapa no puede estar. Y inteligente, ¿verdad? O sea, pero además, digo... No, pues sí. Pues, Definitivamente. tu asiento es, estimado Víctor, en Jalapa. En Jalapa. Las Ujú. personas que te están viendo, que te están escuchando y que quisieran refrendar de acuerdo a lo que han escuchado tu experiencia y tu profesionalismo, ¿cómo te podrían ubicar en una boleta? Bueno, Eso es una pregunta muy es interesante. que es bien importante porque ¿Qué abarca, no? ¿Qué municipios abarca? Exacto. en principio O sea, a mí me gusta, y lo que he escuchado, lo que he visto y lo que he investigado de Víctor Manuel Rosaleal. Ok, me dan un lego así de boletas. Sí, claro. ¿Cómo te identifico? ¿Dónde te busco? ¿Y cómo sufrago por ti? A ver, en principio tendrían que buscar la famosa boleta durazno o salmo. Creo que nos pusieron la boleta más difícil porque ni siquiera nos ponemos de acuerdo qué color es. Pero es durazno o salmón o algunos por ahí antes dicen que es melón y naranja. Ya parece cóctel de frutas. Pero lo importante es que en la parte de arriba tiene que decir magistradas y magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ok. Va a haber 2 columnas. Como la sala regional se integra de 3 magistraturas, en este caso se van a elegir 2 mujeres, donde están compitiendo Claudia Díaz Tablada y Eva Barrientos, junto con otras 9 candidatas. Y del otro lado va a aparecer una columna de hombres, Ujú. donde en el número 16 aparece Rosas Leal Víctor Manuel. Ok, Eso es Ese es importantísimo. Ahora, respecto Deberías qué- de hacérnoslo llegar por medio de un WhatsApp o algo. Sí, Interesa. nada más me dan sus números y digo, ahí está la propaganda. Lo que no sé es si la podamos transmitir, justamente Yo porque es prefería- una cuestión. yo Lo vamos a prefería- poner, le vamos a tomar una foto y a la hora que lo estés explicando, ahí lo vamos a poner para que vea y vamos a señalar dónde estás y todo. Sí, para eso. entonces, ¿cuál es el punto? Que en mi caso, como yo voy para magistrado electoral de la sala regional, Sí. la elección va a ser todos los municipios de Veracruz, Ujú. todos los de Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo. O sea, todo el suroeste del país es todo el territorio donde se va a elegir a estas 3 magistraturas. De verdad es complicado, ¿eh? Es muy sí, complicado. sí, O sea, Súper complicado, sí. Ahora sí que, y con las manos atadas, porque no te dejan tiempo para hacer campaña, ¿no? Pues deja que no tienes tiempo para hacer campaña. Tampoco el INE te puede Te dar promociona. aparte que no te promociona, no hay financiamiento público, Ok. como a los partidos políticos, pero peor aún, tampoco podemos obtener financiamiento privado. Si, por ejemplo, yo quisiera hacer una cooperacha con Los cuates, ¿no? mis Sí, cuates, sí, sí, sí. con los cuates, amigos de Rosas con los Leal. amigos, o hacer un Victortón para la elección. Victortón, sí, claro. O, No, si te sorprenden, o te pasarle pueden la charola a la sancionar, ¿no? familia de mi esposa, pues me van a decir que nanáis, que no, porque sería financiamiento privado, pueden hasta eso está inhabilitar, prohibido, ¿no? y puedo llegar incluso a que me quiten el Sí, que te registro. inhabiliten todo, ¿no? Entonces, es, pues en teoría, con los pocos recursos que tenemos, que son de mi bolsa, que es del salario que percibo, pero es una de las cuestiones que también a mí me ha causado mucho conflicto, porque por ejemplo, para topes de gastos de campaña, el INE permitió que para los casos de las magistraturas del Tribunal Electoral regionales, 800 y tantos mil pesos puedes gastar. El punto es de dónde los obtienes, ¿no? Claro. Digo, porque difícilmente alguien Tú puede tendrías tener esa cantidad de Entonces, dinero, ay, ¿no? sí, deja ver cuánto me sobra, ¿no? Para Ay, sí, sacarlos de ahorita para Tengo ahorita, ¿no? 800. En un Ahora, la mes, cuestión entonces. es que el INE dice, no, sí puedes obtener un crédito. O sea, tú ¿sí? puedes obtener un crédito de 800 mil pesos, pero tiene que estar pagado antes del 5 de julio. Ah, bueno. Bueno, entonces, si puedo sacar un crédito y pagarlo antes, ¿para qué saco el crédito? Mejor lo pongo pero es
Como es un problema de una elección tan novedosa, tan... Sí, claro, Tiene definitivo. contradicciones en algo las que reglas. Muchas comentabas hace contradicciones. rato, pues el INE se tomó de lo que sabe. Sí, claro. Y es muy normal, o sea, cuando nosotros no sabemos qué hacer, normalmente buscamos obtener información de lo que ya sabemos. Y el INE tomó en cuenta las elecciones de partidos políticos y particularmente yo creo que adoptó muchas reglas para candidatos independientes y para el caso de la reelección de algunos funcionarios. Sí, pero son cosas totalmente diferentes. No, pero es una elección completamente distinta. Y Oye, se van a dar de topes y contra la pared en esta elección, la verdad. Digo, finalmente se va a tener la experiencia de lo que va a suceder ese día. Va a ser prueba y error para la siguiente, ¿no? Por ejemplo, una cuestión. Estoy en un grupo, en un chat donde habemos varios candidatos a diversos cargos, justamente como una sesión de preguntas, ¿no? Ayer, el sábado, el Instituto Nacional Electoral emitió un acuerdo dando respuesta a unas preguntas que le hizo una candidata a la Suprema Corte, Dora Alicia, no me acuerdo los apellidos. Y no le voy a decir cuál es su cómo se hizo llamar, porque creo que no le fue muy bien y creo que por ahí tuvo algunas cuestiones de BPG o de violencia de género. Entonces, ella lo que le preguntó al INE, palabras más, hizo 13 preguntas. Oye, ¿cuáles son los foros de debate? ¿Cuáles son, o los foros de diálogo? ¿Cuáles son los requisitos que tienes que hacer? Y metió una pregunta, oye, y para el caso de las entrevistas y para el caso de los podcasts, ¿vas a utilizar los mismos lineamientos? Entonces hubo una nota en un medio de comunicación nacional donde así a título, el INE va a prohibir las entrevistas. Si tú como candidato das una entrevista que no cumpla con los lineamientos del INE, te van a cancelar el registro. Ya ve que los medios de comunicación luego ni exagerados son. Y luego lees la nota y no, es que el INE dijo que el Consejo General resolvió que las entrevistas tienen que cumplir con los mismos lineamientos de que tienes que mandar llamar al menos a la mitad de los candidatos, tienen que ser hombres y mujeres, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no, se armó ayer a las 9:10 de la noche un escándalo es que yo ya tengo varias entrevistas, yo también dije, yo ya tengo el podcast, ya voy a cancelar, es que yo no sé, bueno, a ver. Alguien consiguió el acuerdo del INE, ya lo leímos, y resulta que es bien claro la respuesta cuando dice, a ver, en el caso de las entrevistas, podcasts y algo similar, no aplican las mismas reglas que para los foros de debate. Lo único que se debe de cuidar es que su transmisión no sea de tal forma que entonces sí vaya a generar inequidad en la contienda, palabras más, palabras menos, para que no... Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que y claro, suena lógico porque la entrevista, los podcasts, son ejercicios de la libertad de expresión y de información, entonces juegan en un carril distinto. Sí, claro. Pero al final de cuentas, ¿qué es lo que genera la desinformación? Que una nota periodística de pronto hubo como la mitad de candidatos diciendo, no, yo ya voy a cancelar todo, es que yo ya tengo... A ver, espérame tantito. A ver. Léelo bien. En primera, lee el acuerdo. En segunda, no te dejes llevar, digo, no por ustedes, ¿verdad? No te dejes llevar por lo que digan los medios. Y pues para la otra, pues a ver, y en el último de los casos, pues le preguntamos al propio INE, ¿no? Insisto, porque el INE no está, de verdad, desde mi punto de vista, no está ayudando mucho, porque ya debería estar contactándonos para cumplir con su obligación legal justamente de difundir las candidaturas o de organizar los foros de debate. Y esos foros de debate de verdad son el punto más importante, el instrumento más importante que debe de tener la ciudadanía, justamente para contrastar cada una de las candidaturas, para tener cada una de las visiones. Porque es cierto lo que ustedes comentaban, es ideal que alguien con experiencia, con conocimientos, pero a ver, alguien ideal con conocimientos ha demostrado que también no tienen ánimo de justicia, nada más te buscan cualquier formalidad o cualquier tecnicismo para decir tu demanda te la desecho o tus agravios son inoperantes, es decir, no funcionan y no le voy a entrar al estudio de fondo por tecnicismos. Justamente en la mañana teníamos una discusión con la persona que me está auxiliando ahorita de que a mí no me gusta que se digan que los agravios son inoperantes porque en realidad no le estás resolviendo nada al ciudadano. Entonces, si le vas a decir que tu agravio no funciona, por lo menos explícale por qué estuvo bien lo que hizo la autoridad responsable. Claro. Y después le dices por qué tus agravios no comparten o no
o no son de la suficiente fuerza como para desvirtuar lo que Sí, te claro. dijo la autoridad. Pero por el contrario, si de entrada le dices que es inoperante porque no estás combatiendo, porque son argumentos novedosos, y como me lo dijo alguna vez algún magistrado en sala superior, que no me lo dijo así tan de buenas, me dijo, estás en un tribunal constitucional, olvídate si los agravios son operantes o inoperantes. Si tienes causa de pedir, si tienes algún mínimo para poder entrarle al fondo del estudio del asunto, estudia el fondo. ¿Por qué? Porque para eso estás, para eso. Y sí es cierto, o sea, nosotros como servidores públicos, ya sea dentro del Poder Judicial, fuera del Poder Judicial, nos debemos a las personas. Y eso es lo que se trata de resaltar ahora con esta reforma judicial. Que la legitimidad no venga de una elección indirecta de un grupo de senadores o de propuestas por parte de los poderes, sino que sea la propia ciudadanía que vote a unos candidatos que en teoría fueron declarados idóneos para ocupar esos cargos. Y entonces sí, la ciudadanía, también ese podría ser otro de los beneficios de la reforma, se sentiría mucho más en conexión con el juzgador para exigirle, Claro. no para consecuentarlo. Sí, claro. Por ejemplo, un meme que me pasaron es que le pregunta el juez al imputado, ¿no? A ver, ¿qué tiene que decir usted a favor? Que yo voté por usted. Pero bueno, a ver, el hecho de que hayas votado por mí no implica que te voy a dar la razón, porque Claro. esa no es la función. Lo que tengo que decirte es por qué vas a ser culpable o, en su caso, por qué eres inocente. Y tengo que decírtelo de tal manera que te tengo que convencer. No nada más es porque yo lo digo. Y eso hay muchos juzgadores dentro del Poder Judicial, dentro del Tribunal Electoral, que no han alcanzado a comprender ese tipo de situaciones, que a veces ellos creen que hacen justicia porque sacan sentencias como si fueran bolillos, muy rápido, y en el fondo no traen nada, cuando podrías hacer justicia diciéndole, oye, si no tienes razón por esto, o si tienes razón por esto otro, pero no por tecnicismos dejar de estudiar ese fondo. Porque como dice la Biblia, por sus actos los conoceréis. Exactamente. En De ahí eso la podemos importancia resumir, ¿no? de que las personas vayan y conozcan a las personas que están de candidatos. Así es, los mexicanos todavía tenemos mucho que aprender, todavía tenemos mucho que preguntar, todavía tenemos que, o sea, investigar, indagar. Nuestro lema aquí en el podcast cuando estamos nosotros solos es no nos crean. A nosotros no nos crean, o sea, ustedes investiguen, lean, busquen, infórmense. Por eso también traemos personas que sepan para que nos ilustren a nosotros, mi querido Luis, con todo lo que nos acaba de decir el licenciado, bueno, Víctor Manuel. Ya ves. La costumbre, fuerza de mi la querido, costumbre. la fuerza de la costumbre. No, Ustedes son pero- muy respetuosos, pero la verdad yo no. Yo no los creo, nada más deja que apaguemos la cámara, manito. No, pero es importante porque la gente en realidad no sabe. Exacto. Por supuesto que se espera un gran abstencionismo, ¿no? Sin embargo, yo celebro que haya este tipo de ejercicios democráticos porque volvemos a lo mismo. Hace muchos ayeres yo estudié Derecho, nunca he ejercido la carrera. Afortunadamente me encontré una mujer rica, me casé y ahora nos mantiene a ella y a mí, mi suegra. Oye, loco, ya no lo presumas, cabrón, no vayas a desaparecer un día de estos. Sí, porque aquí está mi esposa y entonces me voy a poner a llorar y me voy a sentir muy mal. Te vayas a desaparecer. No, me he dedicado a los negocios y fui funcionario público muchos años. Ahorita platicaremos después. Entonces, algo que me daba mucho coraje, Ajá. Víctor, David, era que, bueno, yo cuando voy a hacer mi servicio social, yo voy a una institución de gobierno, estaba en el departamento jurídico de una institución de gobierno, y entonces me tocaba, ya sabes, el último de la hilera del departamento jurídico de una institución es el que va a checar los acuerdos, el que va a sacar las copias. Exacto. El último de abajo es el que hace la chamba que no hace el abogado que está en el escritorio, ¿no? Porque es el jefazo. Así es. Y yo veía que muchas resoluciones que daban los juzgados en esa época, civiles, sobre todo civiles, mercantiles, contenciosos administrativos, veíamos mucho, verdaderamente el ciudadano quedaba en estado de indefección, porque el juez como que se sentía de otra galaxia, se sentía paído por los dioses y no tenía la cortesía, que es un deber de un juzgador, de un magistrado, está para impartir justicia con equidad y obviamente con transparencia y honestidad. Pero como que ellos y lo digo con enorme respeto, Víctor, hay muchos jueces, muchos magistrados, a mí me tocó en el tema civil y contencioso administrativo, que veían al ciudadano por debajo del hombro, ¿no? No le explicaban por qué no hay
¿Por qué no prospera tu demanda? ¿Por qué no te doy la razón? Sino simplemente se le desechaba como diciendo, ya faltaba que te dijeran, eres un ignorante y aquí yo no estoy Exacto, para no, y además tus boberías ahí que escribiste. tienen tanto tiempo dentro del sistema Sí, algunos se sobran, que se pues. deshumanizan. Exacto. Pierden realmente el foco de lo que debe de Y ellos ser están la ahí para justicia. impartir justicia al Claro. pueblo, ¿sí me explico? Y entonces Claro. yo veía que, digo, lo acabas de mencionar, o sea, se sobraba mucho, ¿no? En estos tiempos, yo no sé si con respeto o sin respeto, pero sí hay muchísimos juzgadores. Incluso ahora que en teoría, después de la reforma en derechos humanos, se debe de resolver con perspectiva de derechos humanos, con enfoque de género. Bueno, de verdad hay juzgadores y secretarios que luego de entrada desconocen los términos y segundo, pues cuando las aplican, nada más las aplican para que se vea bonito el proyecto. No, mira, te voy a juzgar con perspectiva de género. Y resulta que de perspectiva de género no tiene nada porque le termina incluso echándole la culpa de lo que le pasó Sí, a, claro. a la mujer o ¿Para qué a andabas la, en minifalda o a esa la hora? persona exactamente. ¿Para Es qué andas eso, en ¿no? lo oscuro? Entonces, a ver, el problema es, uno, que no hay jueces ni magistrados empáticos, no nos ponemos en el zapato de los demás. Detrás de una demanda hay una persona, Ujú. hay un interés, hay una exigencia de justicia, porque la persona, en la mayoría de los casos, también me queda claro que no en todos, ¿no? Pero en la mayoría de los casos hay personas que creen que les asiste la razón y hay personas que están exigiendo justicia y por eso están acudiendo al tribunal. Claro. Por ejemplo, en un asunto, no sé, de una elección de comunidades indígenas en Oaxaca, oye, es que me están imponiendo tal cuestión o me están imponiendo a tal persona como presidente municipal o a tal comunidad la están relegando y discriminando de participar en la elección. Entonces, yo lo he comentado en otros foros, yo aquí mi esposa no me va a dejar mentir porque me ha escuchado, ya la visión actual de una justicia ciega, con un lado con la balanza y con el otro con la espada, ya no funciona. Ok. ¿Por qué? Porque debemos ver que si queremos tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales, primero tenemos que ver si son iguales las partes o están en cuestiones de desigualdad. Y para eso sí la justicia se tiene que levantar el velo o la venda. Para ver, por ejemplo, no es lo mismo un asunto donde está en juego una mujer que además es madre soltera, que además es indígena, que además es trabajadora, que puede ser el único sustento de sus hijos, que le están diciendo en el ayuntamiento, no vas a ejercer el cargo de regidora porque las mujeres tienen que estar en su casa. Ah, bueno. Y aparte, ¿cómo pruebas que la otra persona, el victimario, se lo dijo cuando nada más estaban ellos dos presentes? Entonces, si no tenemos esa sensibilidad, si no tenemos esa Completamente de acuerdo. empatía con quien está pidiendo justicia, y la verdad es que buscamos pretextos para no entrar al fondo del asunto, como por ejemplo, no, es que esa es una cuestión interna del ayuntamiento, entonces yo, tribunal electoral, mira, mejor no le voy a entrar. Usos Sí, y costumbres luego se dicen. es que son sus usos y costumbres. Sí, Es claro. que ese es el problema. Es que, hay, por ejemplo, en el caso de la violencia contra las mujeres, está tan invisibilizado y está tan normalizado que de verdad a veces ni la propia víctima sabe que está sufriendo violencia. Yo lo he visto en algunas demandas. Es que yo no sabía que yo era víctima de violencia hasta que me dieron un curso, o hasta que leí tal artículo, o hasta que leí la sentencia de esta otra persona. Y entonces vengo a demandar que efectivamente me están obstruyendo el ejercicio del cargo para el que fui electa a través de actos de discriminación, a través de actos de violentos. O sea, la violencia no nada más es física, puede ser económica, puede ser simbólica, puede ser Claro. psicológica. Entonces, por ejemplo, si en un caso, por ejemplo, insisto, de una mujer, madre soltera, cuidadora de sus hijas o además cuidadora de sus padres de familia, le están diciendo, es que tú debes de quedarte, vas a cubrir guardias todos los fines de semana o tienes que cubrir una guardia de las 12 del día a las 2 de la mañana y no te voy a dar chance que veas a tus hijos y bla, bla, bla. Y si no, te voy a decir entonces, no, pues mejor vete a cuidar a tus hijos, que es para lo único que sabes. Porque así son los casos, ¿eh? No estoy exagerando. No, yo de lo he verdad, visto, así. yo lo he visto. Sí, Yo claro. he sido A funcionario veces público y- Son la problemas realidad, reales. la realidad supera a la ficción y a veces sí, claro. Hay otras hasta porque salen embarazadas, las despiden, o las no les dan despiden, cargo, no les dan a el veces de ascenso. verdad lo que pasa, lo que vemos luego en la Rosa de Guadalupe o en lo que callamos las mujeres, de verdad a veces es
es mínimo en comparación con lo que de verdad uno lee luego en una demanda o en un expediente. Sí, la verdad, sí. Entonces, si no tenemos esa sensibilidad para juzgarlo, si no tenemos esa sensibilidad, y eso es, de verdad, es el problema cuando dicen, no, es que tú vota por los que ya están. Pues sí, pero es que los que ya están son el problema. Porque por eso están otra cosa importante, ¿no? Entonces, tanto dentro como fuera del Poder Judicial, checa quiénes son los perfiles, checa su trabajo. Yo sé que es difícil porque a veces no nos interesa y a veces estamos más preocupados por qué vamos a comer hoy, que por o que tengo que presentar el trabajo, que por ahí la reforma judicial, a ver, ni me toca, pues. Pero al final de cuentas, es una cuestión bien importante porque, insisto, es participación ciudadana, y segunda, porque es la integración de un poder que normalmente el ciudadano y la ciudadana no tenían injerencia alguna. Claro, definitivamente. ¿Y sabes qué a mí, de alguna manera, yo digo, ¿por qué no va de la mano esta reforma junto con la Secretaría de Educación? Y además hagan unos pequeños cursos, talleres a todos los niños desde el kinder hasta el bachillerato, en donde se les informe de qué se trata la elección. Porque así ya vas a tener en el futuro gente que sepa. De alguna manera sembrada la semilla. Porque ahorita definitivamente va a ser un río revuelto, ganancia de pescadores, a ver qué es lo que pasa. Pero se debería de hacer ese tipo de cursos como lo hacen algunos bomberos, policías, tránsitos, que van a las escuelas, se informan del trabajo. Creo que también... ¿De qué te ríes? Es que terminas, me acordé ahorita. Que también debe de ser de esa manera, pues en este caso tú que vas a acceder a magistrado del Tribunal Superior, ¿no? De la Sala Regional Jalapa del Tribunal de Jalapa, exactamente. Pues digo, ya está confundido de tantas de tantos elecciones. Ya me quieren mandar al Tribunal Superior de Justicia, no, mandar, cabrón. Al final nos vas a decir a dónde vas. Vamos a repetir toda la información para que voten por ti. Pero vaya, la educación es súper importante. Debe de ir de la mano. O sea, si de por sí limitas los recursos, lo acaba de decir Víctor Manuel, no tengo tiempo, no tengo el dinero, no puedo acceder a los recursos. Si quiero acceder a los recursos, es un crédito que tengo que pagar antes de que termine la elección. Locura. Es una pendejada, la verdad, con todo respeto, ¿no? Pero sí estos cursos que vayan sembrando la semilla para que ya los niños vayan teniendo la conciencia de qué se trata una elección a jueces, magistrados y sobre todo ministros. Que es importante que se regule, que se vigile y que se califique, como decía Víctor Manuel Rosa Leal, a los que están, porque si se tratara nada más de participar, yo terminaría diciendo algo, ¿no? Ajá. Pues entonces Norma Piña se va a parar la próxima vez que llegue la presidenta. No, que no se paró la vez pasada y eso detonó en todo pero rollo. Es que también dice, señora, ya perdí la elección, ahora sí me paro desde antes que llegue la jefa. Norma, dice, con todo respeto, tengo una experiencia. Se atrevió a hacer un podcast con una persona y decir cómo llegó a ser ministra. Sí, la verdad. Que la verdad fue, vaya, de risa. Pero fue la que detonó todo este rollo, toda esta torre de Babel. Y termino diciendo que ahorita que dijo nuestro querido amigo Víctor Manuel Rosas Leal, en el tema de la equidad y la igualdad, yo recuerdo que cuando estaba haciendo mi servicio social, yo iba al juzgado, luego los jefes en la institución donde la prestaba yo llegaban y premiaban a todos los abogados y yo nada más me quedaba mirando. Y una vez le pregunto al jefe en turno de la institución, oiga jefe, le dan a todo mundo pues un reconocimiento y a mí no, y él me contestó, es que mira hijo, ya era una persona mayor, todos somos iguales en este despacho, pero hay unos más iguales que otros. Comprendí que la igualdad también tiene sus diferencias, ¿no? Sin duda, tiene sus diferencias. Decía, no, hay unos más iguales que otros, dice. Para nosotros ha sido un placer que nos hayas venido aquí a exponernos, a darnos luz en todo en toda esta oscuridad que repetir tenemos, a dónde. Exacto, y nos expliques en dónde tienen que votar por ti. Bueno, de entrada, por favor, primero entren a la página del INE. Ahí hay un vínculo especial para la elección del Poder Judicial de la Federación y van a encontrar 3 vínculos importantes. Uno es Conóceles, donde está justamente la trayectoria, los currículums y las propuestas de cada uno de los candidatos. Ahí, por favor, busquen magistrados de la sala regional, de las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Busquen el perfil de Rosas Leal Víctor Manuel, número 16 para la sala regional Jalapa. Y de verdad, analicen mi currículum, analicen mi propuesta, analicen la visión que tengo. De verdad es muy buena, yo creo que es la mejor opción que hay ahorita para mejorar
la sala regional, la impartición de justicia electoral. ¿Por qué? Porque yo conozco las entrañas del Tribunal Electoral, las entrañas de las entrañas. He estado en el administrativo, he estado en sala regional, he estado en sala superior. Tengo frescos los criterios de la sala superior y los criterios de la sala regional y sé dónde se puede mejorar, sé dónde se tiene que ser empático, sé dónde se tiene que hacer justicia y cómo se deben de analizar los asuntos justamente desde ese enfoque de derechos humanos, ese enfoque de empatía y con ese ánimo de justicia. Si no tenemos aptitud de servicio, si no tenemos ese ánimo de justicia, mejor dediquémonos a otra cosa porque esto no va a funcionar. El segundo vínculo es el de práctica. De verdad es bien importante que la gente entre porque ahí va a poder practicar su voto. Y tercero, el de ubica tu casilla. Ese va a estar a partir del 15 de mayo y es bien importante porque, por ejemplo, en el caso de Veracruz, las casillas para la elección de ayuntamientos no van a ser las mismas para la elección del Poder Judicial. Ahora van a ser casillas, le llaman ellos seccionales, van a ser como tipo centros receptores de votación. Entonces, en estas entidades del suroeste del país, por favor, busquen esas casillas. De verdad, vale la pena el esfuerzo de buscarlas, de ir a votar ese día, porque vamos a integrar justamente un Poder Judicial que queremos que sea renovado, pero que esa renovación sea justamente en beneficio de las personas, en beneficio de nosotros como ciudadanos, de que cuando vamos a acudir a un tribunal, por lo menos vamos a saber que se va a resolver de manera imparcial y que se va a resolver de manera justa, con independencia que nos den o no nos den la razón, porque eso ya depende de otras cuestiones, ¿no? Ahora, en mi caso, el día de la elección, por favor, busquen la boleta Salmón. Es una boleta más o menos como esta. Busquen esta boleta que dice aquí arriba, magistrados y magistradas de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En este caso del suroeste van a venir aquí la lista de mujeres, la lista de hombres. Aquí en el número 16 va a estar Rosas Leal Víctor Manuel y ese 16 es el que tienen que poner aquí arribita, aquí justo. Entonces esa es la forma en que se vota. Es complicado porque, como efectivamente estaban comentando, nos van a dar prácticamente un librito, como si fueran de estos de los libros de los niños que viene por colores. Un legado, ¿cómo dice? Un legado, ajá, un legajo. Un legajo. Y por favor, el 16, chéquenlo, contrasten. De verdad, yo prometo que voy a pugnar porque haya debates para poder contrastar ideas, porque es muy fácil hablar en lo individual y frente a un auditorio que está detrás de una cámara. Así es. Que amablemente nos sigue, que amablemente está interesado, que espero que este sea de las mejores y de las podcasts que más visualizaciones tengan. Nos ve una persona, pero con eso. Y aquí ya somos otros 4, entonces ya somos 5. Entonces yo prometo que lo voy a visualizar como 6, 7 veces hasta que se haga se viralice, hasta que se haga tendencia en las redes. Pero sí hay que impulsar los debates con el INE, porque de verdad es la única forma en que de verdad las personas puedan conocerlo y demostrar ahora sí que quién es quién, y vamos a darnos un quién vive en esos debates. Perfecto. Entonces, y de verdad, nuevamente yo sí quiero felicitarlos por esta iniciativa. Y agradecerles de verdad infinitamente la oportunidad de poder venir Al contrario, para nosotros es luz en este camino. Esto lo podemos publicar en las redes, sí, ¿verdad? Sí, se puede publicar en las redes, por eso le tomaste foto de lado y lado para que lo podamos poner. Nos los dejas y ahí lo podemos publicar. Y si no, ya después de la elección hace muy buen calor para el boiler. Pero hasta después de la elección. Ya ni lo digas, dice. No, por la foto dice pues de juez y también de artista para una telenovela, algo ahí, toda la cosa. Hasta para un casting dice. No, ya está guapo me veo, pero... Eso es. Pero eso es gracias a la fotógrafa. Exactamente. Y la verdad es que ya me está gustando. Es súper importante darse tiempo para que la gente te vaya conociendo a través de todo lo que dices, de todo lo que hablas, porque así como nosotros hay mucha gente que no sabe. La verdad, seamos honestos, los mexicanos no tenemos costumbres de leer. ¿Cuántos libros leemos al mes? Bueno, ¿Uno? Yo sí leo. Bueno, tú sí, porque tú eres un neófito, vaya. En eso, vaya. Tú... Yo me paro, me baño y me desocupo. Ya puedo estar leyendo todo el día. Tú porque eres millonario, manito, pero uno que tiene que salir a trabajar. Uno que tiene que corretear la chuleta. Mi suegra mantiene este orden a su hija, a sus nietos, y pues ya a mí, para que no, mi hija no esté sola, dice.
Pero eso es cierto. De hecho, a veces ni los candidatos sabemos lo que estamos haciendo. Exacto. Porque la gran mayoría somos profesionales del derecho especializados justamente en una carrera judicial, en el ámbito jurisdiccional, que de pronto nos piden hacer cosas de políticos. Yo no soy político, ya hasta ahorita... Pues ya antes era muy tajante de que de no pretendo ser político, pero ahorita yo ya no sé, ¿no? No, finalmente. Porque de verdad uno le toma el gusto a la mala vida y la verdad es Esperemos que no se vaya a convertir precisamente en que los políticos empiecen a estudiar derecho y quieran meterse a la elección. No, pero de Y hecho no, ya pues hay no políticos. enseñemos ese caminito, por favor, no lo hagan. No, Con los empresarios hace años. Los esta elección empresarios es- también, ¿no? Esta elección es muy distinta. La gran mayoría somos, vamos a llamarlo, políticos amateurs. Ok. Por eso es que vemos de chile, mole y pozole en redes sociales con la propaganda, desde el bailecito, desde la cumbia de no sé qué, hasta hasta el exhibicionismo. Pero al final de cuentas, detrás de todo eso hay que buscar las propuestas. En mi caso, yo no busco ser tendencia, yo no busco ser influencer, porque no es la función. Chicharrón, ¿o cómo hay algunos que se dicen en la... Hay algunos por ahí que andan el candidato haciendo chicharrón. TikToks. No, la Entonces- magistrada de Chihuahua, creo que es, ¿no? La La magistrada verdad, de con todo Chihuahua respeto, también. está tan guapa que Parece lo modelo. que menos va a interesarle después es ser juzgadora, porque con todo respeto, van a ¿no? lloverle contratos en telenovelas. Sí, pero al final habría que ver que donde si va a sale... ganar billetes, dice, aquí gana monedas. allá Pero va a habría ganar que ver billetes. en el momento en que salga electa y emita una sentencia, no sé si la sentencia va a venir con una foto suya o algo para convencer Oh, a los ¿qué tal? electores que votaron por ella de que está haciendo una buena función. Sí, Yo- Siempre hay que tener esa curiosidad de ir. Es difícil, pero hay Pero que yo tener esa creo, curiosidad de ir con todo- más allá. Con todo respeto para ella, lo utilizamos nada más para una broma, pero bueno, con todo respeto, es una dama. Pero yo creo que también es parte de que como ellos no están acostumbrados a este tema, pues de alguna manera tienen ellos que Sí, hacerse claro. publicidad, ¿no? De alguna manera. Y además... Para también- un político es chucho cuero hacerse publicidad, pero para alguien que no está dentro del medio es muy difícil, ¿no? Encontrar. Pero también, por ejemplo, retomando esta cuestión novedosa, por ejemplo, a mí, yo no contraté a nadie, pero hay despachos de asesorías de campaña que se me han acercado y la verdad lo que te proponen es lo de siempre, una campaña para partidos políticos y candidatos profesionales. claro. Porque tampoco los despachos tienen experiencia en este tema. Porque son temas nuevos. exactamente, es un tema novedoso en el que Sí, claro. muy pocas personas hemos entendido cuál es el feeling, por decirlo de alguna forma, de esta elección. Y que en realidad tú no puedes prometer cosas tangibles como en otras elecciones. Por ejemplo, yo me acuerdo mucho de la broma en la prepa. Oye, soy político y voy a prometer que te voy a hacer un puente. Oye, pero ni río tenemos. No, también te prometo el río, tú no te preocupes. Aquí no puedes prometer ese tipo de cosas. No, es bien no, difícil porque ni modo que le digas a la gente, oye, yo te prometo que voy a ser imparcial. Oye, Claro, pero si lo que mira, estás es que escuchando también- es que mira, vas a favorecerme. Lo que él dice pues, tiene muchísima ajá. razón. O sea, los políticos, y tú y yo lo sabemos porque hemos transcurrido por esos caminos. Muchos años de Muchos funcionario años público. estuvimos ahí, pero de ese Veracruzis, en el sentido de que prometer no empobrece. Dar es lo que aniquila. Dar Dar es es lo lo que que quita. aniquila. Ah, sí. Y en el caso de los diputados, vienen a prometer luces, Bueno, banquetas, eso, David. cuando eso ellos no tienen acceso a eso. Tenemos que hacer, yo creo, como 10 años de programas para que la gente comprenda lo que tú y yo hemos su vivido, que hemos sido madre. funcionarios públicos, trabajamos juntos, colaboramos juntos. Es muy difícil que la gente logre visualizar qué es lo que hace un senador, Así es. qué es lo que hace un diputado local, qué es lo que hace un diputado federal, qué es lo que hace un gobernador y qué es lo que hace un presidente. De tal suerte que la gente es enajenada mentirosamente en el aspecto de que un diputado le dice, yo voy a hacer que, mira, todas las calles van a quedar planitas y las vamos a... yo voy a hacerte esto. No, espérate, el diputado es un gestor. Gestor, así es, de leyes. No es un constructor, Claro. eso le corresponde al presidente municipal. Sí, Ni claro. ni al presidente municipal le corresponde, al ayuntamiento. Al Entonces, ayuntamiento, Exactamente, sí, con entonces- sus diferentes Pero bueno, direcciones, ¿no? eso lo hemos discutido, acuérdate, Muchísimas años, veces, están muchos años. programas para que la gente Todo logre eso. comprender las diferencias, por eso les engañan, pues. Exacto, pero mira, la gente es tan crédula que ya para cerrar voy a contar una anécdota, ¿no? Este fin de semana hice de extra en una película para Netflix. Entonces, entre los que éramos extras, había uno que parecía candidato, ¿no? Estábamos en la calle, viene una persona teporochita, medio tomada, a pedirnos dinero. Entonces le digo, ¿sabes qué? Mira, el candidato, ahí, mira, el candidato te puede dar. Y entonces el borrachito se lo cree, ¿no? Y dice, sí, cómo no, yo he votado por él.
¿no? Y entonces agarra, le damos 5 pesos cada quien y se va bien contento porque, y vota por mí, que no, sí, yo voy a votar por mí. Fuimos a terminar la grabación en el Alvarado y entonces a la hora de estar haciendo fila para que nos caracterizaran y todo eso, llegaron unas alvaradeñas preguntándonos, porque pues tenemos cara de malandros y dicen, ¿ustedes qué, no? No, pues nosotros venimos cuidando al candidato. Dijo el candidato, Juan, ven. Él es el candidato para esto. Sí, como no, que no sé qué, y ya pasó. Yo pensé que la broma iba a quedar, sino que a la hora que fuimos al comedor, llega Juan y me dice, oye, ¿qué crees? Vino la señora con otras 8 a decir que iban a votar por mí. No, pues deja corro a Alvarado entonces, porque... qué crédula es la gente que de una broma, te digo, parece chiste, pero es anécdota, ¿no? Claro. No, pero es Que la realidad no la tomas en serio, pero la broma sí. Es que al final hay tantas necesidades todavía en el país y en las comunidades, Sí, claro. que de verdad pensamos que cierta persona puede venir a resolverlas, cuando en realidad, como lo que ustedes bien señalan, pues hay que distinguir qué autoridad nos puede cumplir y cuál no. Cuál hay que Y ante cuál hay que hacer la acudir. gestión, Exacto. pues. Los diputados hacen leyes, pueden ser gestores, sí, pero no te pueden, al final de cuentas es el ayuntamiento el que te va a imponer el alumbrado público, el que se va a encargar de la seguridad. En La el caso de los limpia pública, tribunales, podemos asegurar, bueno, sí, es que yo te voy a generar seguridad pública con mi sentencia, sí, pero primero tienes que denunciar. Claro. Luego la Procuraduría tendría que hacer bien su chamba. Integrar Y luego el perseguir expediente, bien el todo delito. Y luego el juzgador penal juzgar adecuadamente para sancionar y condenar a quien efectivamente deba de Completamente condenar. de acuerdo. Porque luego también tantas historias de que pues terminan condenando al inocente y el culpable anda bien feliz. Bueno, Entonces, definitivamente. no, estoy hablando de Europa. Eso es en Italia. En Italia, es cosa de por ahí. Pero sí, por eso es que tener de verdad mucho cuidado, insisto, no nada más por el hecho de que formes parte del judicial, ya estás en el camino idóneo y eres el iluminado, por el contrario, mucha después la crítica, lo que comenzábamos antes, lo que ustedes comentaban, ¿no? De esos jueces que se creen que están en un trono por encima del resto de la gente, porque tienen una carrera o porque simplemente son jueces, ¿no? Cuando en realidad todos somos humanos, todos en algún momento podemos llegar a tener un problema en un tribunal y de ahí de verdad la importancia de la empatía, de la aptitud de servicio como personas, servidoras públicas que somos y sobre todo el ánimo de justicia. Claro, por Mi supuesto. querido Luis, ¿algo más que deseas agregar? No, nada más agradecer la oportunidad de haberte conocido, Víctor Manuel Reyes Leal, todas las personas que nos escuchan, que nos ven, que nos siguen a través de las redes. Pues aquí hay un profesional del derecho, una persona que quiere hacer bien las cosas, y esas son las personas por las que debemos pugnar para que tengan esos puestos de relevancia. Víctor, Muchas gracias. ¿algo más que desees agregar? No, de verdad, nuevamente agradecer mucho la oportunidad, agradecer mucho a nuestro auditorio que de verdad se tomó el tiempo para escucharnos, para conocerme y de verdad, insisto, muchas gracias y felicitaciones por la iniciativa. Yo cierro con esta campaña de que en Veracruz la boleta no se eche en blanco. Ya saben, si este video les gustó, suscríbanse, denle like, compartan y si no les gustó, pues también porque de esto no vivimos. Cuídense mucho. Un abrazo. Hello.